Gracias. Lo primero, muchas gracias por venir, señora delegada. Usted ha empezado su comparecencia pidiendo un reconocimiento a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. A mí me gustaría empezar la mía pidiendo el reconocimiento a todas las víctimas de violencia, independientemente de su sexo, edad u orientación sexual. Bueno, usted ha estado contándonos lo maravilloso que es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo maravillosas que son todas las medidas que van implementando. Y a mí me gustaría recordar aquí que este Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Ley Integral contra la Violencia de Género vulnera derechos fundamentales, sobre todo 5 derechos fundamentales. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Ley Integral contra la Violencia de Género viola el derecho fundamental a la libertad de conciencia. Ustedes no permiten que pensemos diferente, no permiten que digamos que la violencia no tiene género. Y esto luego se traduce en que violan también el derecho fundamental a la libertad de expresión. Entonces, como ustedes son totalitarios, quieren que todos pensemos como ustedes nos dicen y como el feminismo nos dice. Otro derecho fundamental que viola este pacto y esta ley es el derecho a la libertad de educación. En este caso, la Constitución, en su artículo 27.3, reconoce a los padres nuestro derecho a elegir los valores en los que queremos educar a nuestros hijos y, como usted bien ha explicado, este pacto y la Ley Integral contra la Violencia de Género aplica medidas para que en los colegios ya se les empiece a hablar a los niños de feminismo y de sus teorías de género. Otro derecho fundamental que viola este pacto es la igualdad ante la ley. Antes de las leyes feministas había igualdad ante la ley en España, ahora ya no. Esta ley y este pacto han promovido la asimetría penal. Ahora, ante un mismo delito, el hombre tiene una pena mayor que una mujer ante la misma agresión por el mero hecho de ser hombre. Y otro derecho fundamental que viola es el derecho a la presunción de inocencia. Ustedes recalcan mucho que la mujer tiene que ser creída siempre. Cuando una mujer denuncia ya hay consecuencias para el hombre. Y otra característica del pacto es que reconoce el estatus de víctima a mujeres que no han denunciado. Entonces, esa mujer así adquiere ciertas prestaciones y, por lo tanto, ese hombre es considerado mediática y socialmente culpable, sin que haya habido una sentencia judicial. Y, al final, el número de mujeres asesinadas no se reduce. Tantas medidas y tantos millones que ustedes destinan para esto no reduce el número de víctimas. El dinero va a sus chiringuitos, a sus asociaciones, siempre. Y ustedes, al final, disfrazan de falsa preocupación por la mujer lo que al final es avaricia y ansia de poder. Entre otras mentiras que nos suelen contar está la de las denuncias falsas. Ustedes nos dan siempre el dato de 0,000, ya me pierdo con los ceros, 0,0001. Y yo creo que usted sabe perfectamente que la Fiscalía solo computa un cierto número de denuncias falsas, de un tipo, no todas. Solo computa, por ejemplo, las denuncias falsas de las audiencias provinciales. Solo computa las denuncias falsas cuando una mujer ha denunciado y ha sido condenada en el mismo año. Y muchísimas denuncias se quedan sin perseguir. Y el mismo Consejo General del Poder Judicial, en un informe, dice que hay un 60% de denuncias por violencia de género que son archivadas. Creo que todos sabemos que en ese 60% hay muchas denuncias falsas. Luego, otro tema que usted ha sacado es el de la alienación parental. Creo que es un hecho que todos conocemos, que muchos padres predisponen a un hijo contra el otro padre. Y, claro, esto es no perseguirlo es una forma de poder denunciar luego falsamente a ese hombre. Lo utilizan muchas mujeres. Ustedes conocen los casos de sus amigas de infancia libre. Y bueno, ustedes dicen que la alienación parental no se puede reconocer porque no tiene base científica. Y me hace mucha gracia, la verdad, porque que el bebé que está en la tripa de la madre es un ser humano, lo avala la ciencia y ustedes lo niegan para promover el aborto. Y que la violencia tiene género no tiene ninguna base científica, es una teoría feminista y, en cambio, para ustedes eso es ley y es religión. Entonces, de la ciencia mejor no hablemos. Después de la macroencuesta, ¿qué le voy a decir? Que una de cada 2 mujeres ha sufrido violencia machista, no se lo cree nadie. Pero claro, si ustedes incluyen
las miradas o los piropos como violencia, pues lo que me extraña es que no haya salido que el 100% de las mujeres sufrimos violencia machista. Luego también utilizan y presumen de cumplir el Convenio de Estambul cuando lo incumplen sistemáticamente. El Convenio de Estambul, en su artículo 4.3, conmina a los gobiernos a que protejan a todas las víctimas independientemente de su sexo o orientación sexual. En su artículo 11 pide a los gobiernos que se elaboren informes, se recopilen datos y estadísticas para estudiar todos los tipos de violencia, cosa que ustedes no hacen. El artículo 24 del Convenio de Estambul pide que haya un servicio de atención telefónica como el 016 para todas las víctimas. Ustedes también lo incumplen, pero luego siempre enarbolan el Convenio de Estambul. No sé si no lo conocen, no se lo han leído, no lo entiendo muy bien. Y al final, Vox lo que propone es derogar este Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque consideramos que no protege a todas las víctimas. Vox propone una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos independientemente del sexo, de la edad y la orientación sexual. Vox quiere que se protejan los derechos fundamentales y constitucionales como son el derecho a la igualdad ante la ley y a la presunción de inocencia. Y por esto ustedes suelen decir que Vox está fuera de la ley. Lo dijo su ministra el otro día, que como Vox no acepta que la violencia tenga género, está fuera de la ley. Creo que esto les retrata, demuestra su totalitarismo. Como les he explicado al principio, no nos permiten disentir. Y Vox lo que quiere es que, primero, que el dinero de los españoles esté en el bolsillo de los españoles, pero que el dinero que se invierta en paliar la violencia sea para todas las víctimas y que llegue de verdad a las víctimas y no se quede en asociaciones. Como se comprobó, por ejemplo, en Andalucía, que un porcentaje muy pequeño, usted lo sabe, iba a parar a manos de las víctimas para ayudarles a tener una vida mejor. Ustedes también afirman que, le he oído en varias comisiones y en varios contextos, que Vox quiere que se agreda a las mujeres, que Vox defiende la violencia contra la mujer. Afirmar esto es miserable, es incitar al odio contra Vox. Y yo creo que en realidad nos atacan tanto porque tienen miedo de que les quitemos la careta de totalitarios. Y saben que cuando les quitemos la careta a muchos españoles se les caerá la venda de los ojos. Y ahora le quiero hacer unas cuantas preguntas, no sé si me las podrá contestar. Me gustaría que me contestara, en primer lugar, a quién defienden estos, en teoría, para defender a la mujer, pero que me aclarara qué entiende por mujer, a quién se va a beneficiar de este pacto y esta ley. Me gustaría que me dijera por qué el Tribunal Constitucional defendió a Fernando Valdés y su presunción de inocencia cuando la presunción de inocencia es sistemáticamente vulnerada gracias a este pacto. ¿Por qué callan ante los abusos de menores en Baleares y dicen luchar contra la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Por qué no publican los datos de menores asesinados por mujeres? ¿Cuántos hombres asesinados hay por sus parejas? Porque la cifra de las mujeres no paramos de oírla, pero de los hombres. ¿Cuántos niños hay asesinados? ¿Cuántos homosexuales? Ha hablado usted de menores víctimas de violencia de género o hijos de víctimas de violencia de género que sufren ese contexto y me gustaría preguntarle qué pasa con los otros menores. ¿No importan? ¿Solo importan esos? Querría saber cuánto nos ha costado a los españoles su macroencuesta, que al final solo sirve para demonizar al hombre y victimizar a la mujer. ¿Por qué publican desde su delegación del Gobierno los datos de las mujeres asesinadas y claro, van inflando las cifras, pero cuando todavía no ha habido una sentencia judicial, en el momento en que una mujer es asesinada, ustedes la contabilizan como una víctima de violencia de género sin que aún se sepa nada? Eso conlleva, y usted lo sabe, la condena social y mediática de ese hombre. ¿Por qué no hay minutos de silencio, ni estudios, ni servicios de atención telefónica cuando las víctimas son hombres, o son niños, o son homosexuales? ¿Por qué en plena pandemia y con una crisis económica tan grave se gastan 100 millones de euros en el Pacto de Estado contra la violencia de género? Si tanto les importa la violencia contra las mujeres, ¿por qué no condenaron ninguna de ustedes la agresión a mi compañera Rocío de Mer? ¿Por qué callan ante las manadas de inmigrantes? ¿Por qué se empeñan en traer inmigrantes
que son incompatibles. Antes el compañero del PNV recordaba a las mujeres que habría que implementar medidas para mujeres con culturas diferentes. Pues es que también vienen hombres con culturas diferentes, que vienen de culturas en las que no respetan a la mujer, porque se empeñan en traer personas que no respetan a la mujer. No sé si podrá contestarme a todo esto, pero sí que tengo claro que cuando se está anclado en la mentira y le ponen verdades delante es muy difícil encontrar respuesta. Y sí que hay dos verdades muy claras, que es que ustedes mienten a los españoles y que la violencia no tiene sexo. Muchas gracias. Pues quería invocar el artículo 72 del reglamento. ¿En aplicación de cuál? Que retiraran del diario de sesiones la declaración de la delegada del Gobierno sobre que empatizamos con el agresor. Quería pedir que lo retiraran. Señora Toscano, se refiere al comentario, a la intervención que ha hecho la delegada de Gobierno. Sí. Pedirle que retire el comentario o la valoración que ha hecho la delegada de Gobierno, sinceramente, es como entrar ahora a intentar también replicar en lo que usted también ha podido hacer aquí en esta intervención en la comisión. Yo no considero que se deba de retirar. Creo que es la intervención de la delegada de Gobierno y tienen el turno de réplica para poder defender. ¿No se puede retirar del diario de sesiones? No lo considero. No lo considero. No lo considero. Me lo imaginaba. Claro. Bueno, pues tiene su turno de réplica. Sí. Bueno, voy a repetir otra vez, aunque nos cansamos de repetirlo, que defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos no es empatizar con el agresor. Exacto. Hace falta una sentencia para decir que alguien es agresor. Y precisamente es Vox quien pide la prisión permanente revisable, cuando los delitos son muy graves o hay asesinato. Es precisamente Vox el que pide penas más duras para los agresores. Vox lo que pide es que se respeten los derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia. ¡Qué escándalo, qué malos somos los de Vox que pedimos eso! Y pedimos protección para todas las víctimas, independientemente de su sexo, edad u orientación sexual. Eso es lo que pedimos. Todo lo demás, lo que deforme nuestro mensaje, es incitación al odio y mentir. Nada más. Gracias. Muy bien.